existe ya. Disculpe. ¿El Ceballos vos te referís al...? ¿José Gabriel? Sí, al acá. que vive- ¿Al Nalvear? Sí, sí. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por estar presente. La verdad que estamos muy contentos después de las inclemencias del tiempo que hicieron que suspender la reunión anterior, así que hoy bueno, vinimos con mucho más motivación para poder llevar adelante nuestro club. Estábamos comentando hace un ratito de que tuvimos un encuentro borgiano en Corrientes el viernes pasado y al día siguiente participamos de un café literario que se hace ahí ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? En el Salón de Capítulo 1, que es una librería, una de las pocas librerías que podríamos decir artesanal, es decir, ¿qué quiere decir artesanal? Digamos que no es de cadena, no es Jenny, no es el Ateneo, que está en todos lados y bueno, uno va y pregunta un libro, le dice, bueno, tenés por ejemplo Artaud y bueno, la chica te mira así como diciendo, ¿qué me está diciendo este hombre? En cambio ahí no, ¿por qué? Porque te atiende la dueña, que es Susana Canevaro, que es, además de ser la dueña del que es una lectora increíble, te hace recomendaciones y bueno, es otro enfoque de la librería, digamos. Entonces es una... ¿Cómo se llama? Capítulo 1. Está por la calle Carlos Pellegrini, la paralela a Junín, digamos así, y cerca del Sanatorio del Norte, digamos, para Una cuadra bueno, antes de la iglesia. de la iglesia, exacto, la iglesia, no me estoy acordando cómo Jesús es, la Nazareno. iglesia, a mitad de cuadra. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, exactamente, ahí está. Bueno, la cuestión es que lo que le quería comentar era que, bueno, charlando, porque el tema fue inicial de la lectura, salta el club de lectura. Me dicen que bueno, que ellos son seguidores del club y que lo cual me puso, incluso algunos de los Quito Boleso, que hasta sabía la cantidad de seguidores que tenemos. Me dice, hicieron un pico, porque venía más o menos en promedio 500 seguidores y bueno, hicimos un pico con el texto de Osvaldo Soriano. Él es un ferviente lector de Soriano, o sea, también estaba muy atento a eso, así que bueno, fue muy lindo y eso quería comentarles a ustedes, porque la verdad que siempre estamos en el interior del interior, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más todo, es más un esfuerzo más, pero lo hacemos con tanta ganas que ni nos damos cuenta de todo eso. Bueno, vamos, como decíamos, hoy a compartir una lectura de un libro de José Gabriel Ceballos. Él lo publica en el 2006, se llama Relator Deportivo y tiene una hermosa arte de tapa que es una pintura de un artista correntino, Juan Carlos Soto. Este año se cumplieron 40 años de su creación, que es su pueblo literario, que es Buenavista, que es, digamos, bueno, su ciudad natal, pero ficcionalizada, ¿no? Entonces este año se cumplieron los 40 años, se hicieron festejos en Corrientes, él hizo una presentación del libro y una exposición en las cuales estaba justamente también esta pintura y muchas más expuestas en el mes de junio, fue eso, al cumplirse los 40 años de él. Así que de ese libro está este texto que se llama Andrés espera una carroza, del cual en la contratapa, el comentario de un crítico literario cordobés dice lo siguiente: la prosa de Ceballos alcanza el impacto de la poesía por caminos inesperados, descripciones fulminantes, aceleraciones súbitas, introspecciones, ráfagas de humor negro y una oralidad que está al servicio de la ficción y no a la inversa, como suele suceder en otros casos.
creo que es una muy buena síntesis de lo que vamos a escuchar ahora, en lo que vamos a leer en este específicamente. Y como les decía, estos textos donde nos encontramos con héroes y con personajes de nuestra historia, acá yo traje los libros, bueno, está El Hacedor, Borges, con El Diálogo de Muertos, El Encuentro Imaginario del Cielo entre Rosas y Quiroga, también Sarmiento y sus fantasmas. Termina este libro, que son también todos encuentros imaginarios, entre un diálogo entre Sarmiento y Quiroga, ¿no? Pero es Félix Luna, ¿no? sí, Sarmiento y sus fantasmas, Félix Luna. Bueno. Pero el que yo quería compartir con ustedes es el libro de la novela de Charo Páez, que está acá presente, y que es Alas de Fuego, una novela altamente recomendable para aquellos que no tuvieron todavía la posibilidad de leerla. Y justamente al final de las partes finales de la novela, ella hace un encuentro imaginario. Habían pasado muchos años desde aquel triste final de la utopía federal. Estaba sentado casi en la penumbra en el corredor de su casa, saboreando su mate de la tarde, cuando sintió que alguien se acercaba. Entre las sombras lo vio aparecer. Sus ojos no veían bien el atardecer, pero su oído todavía estaba alerta al más leve ruido. Aún sin verlo, presintió que era él. Fue como si lo estuviera esperando. Traía una camisa de lienzo hecha jirones, sucia de un largo tiempo de fugas. El rostro era solo una patética máscara, por su palidez de enfermo, de todas las fiebres y dolencias que llevaba acumuladas en la sangre, y del cansancio y del dolor impresos en el brillo apagado de la mirada. El indio, asustado, con temor a no ser reconocido, se acercaba despacio. Don José se levantó y sin decir una palabra lo miró como quien recibe una visita por largo tiempo esperada. Fue un instante de inmovilidad. Luego, con un brusco impulso, lo abrazó con toda la fuerza de sus gastados brazos, apretando el pecho lastimado. Andresito lloraba con enormes botones que caían calientes sobre el hombro de su padrino. Todo había terminado para él y para su babá. No le importaba que lo viera el protector de los pueblos libres, el altísimo jefe del federalismo de la América del Sur, el comandante gobernador de Yapeyú, y escuchara sus sollozos cada vez más fuertes, porque eran lágrimas reprimidas durante años de prisión y siglos de despojo, vejaciones y exterminio, llantos de furia e impotencia. El cuerpo de José Artigas temblaba. Lo tenía abrazado, perdido entre sus brazos, como un niño desprotegido. Todo lo vivido volvía a pasar como un flechazo por sus cabezas, y tampoco pudo reprimir su propio llanto. Fue mirarse en el espejo del fracaso. Excelente. Tremendo. Esto nos da la introducción entonces a nuestro texto. A Ceballos. Sí, a José Gabriel. Quizás. Pero bueno, él lee también, viste, de una No, forma. bueno, Claro, yo me sí le apasiono. gusta. Es que Mejora yo me todo el apasiono, libro. yo me meto acá en el tema. Es una conclusión. ¿No? Entonces vamos a José Gabriel Ceballos. Andrés espera una carroza, es el título del texto. General, dijo el cacique, escúcheme un momento. ¿Qué es un momento, general, en comparanza con la gloria eterna que lo espera? Dele ese gusto a un alma errante, un alma que llegó hasta aquí jineteando
sobre la ceniza triste de los muertos olvidados. Me voy a deshacer si vuecencia no me escucha, general. Lentamente cerró los brazos en cruz sobre el pecho y bajó la cabeza melenuda, lacia la melena, del mismo color de sus harapos que la brisa hacía flamear. Abría los brazos con grandilocuencia hacia el camino y los cerraba. En aquella imploración teatral y muda, cuando hablan los espíritus solamente piensan las palabras, su imagen recordaba sus arengas a la indiada para mandarla a los combates. Por instantes parecía incluso a punto de lanzarse una sola pieza al torso petizo y ancho, aunque ahora, por cierto, disminuido por las roeduras de la muerte, y el matunguito montado en pelo, como solía arremeter contra las balas portuguesas, agitando las manos vacías hacia el cielo para infundir coraje a sus soldados. Un fusil en bandolera le dividía la espalda. General, continuó rogando, ya como abrazándose, no quiero ser ni sombra si vuecencia no me oye. Y allá donde vuecencia va, queda muy lejos, general, muy, muy lejos para mí. ¿Cómo voy a alcanzar ese lugar? Un pobre cacique pata sucia. Nunca más podré hablarle, general. Mejor me acuesto y dejo que me borre el viento. Otra vez creyó oír un clarín. Se tensó y se alzó a medias en la cabalgadura, separando los brazos. En el horizonte, una claridad rosada recortaba, persistía la quietud. Tampoco hubo señal alguna en el ocre, un llano crepuscular salpicado de montículos pequeños, se diría que esparcidos al descuido. El camino serpenteaba por entre estas lúgubres formaciones hasta desdibujarse. Volvió a sentarse sobre el matungo, sacudió la cabeza para quitarse de la vista unos cabellos y se ayudó con los dedos, con lo que restaba de sus dedos, los huesos en parte desnudos. Entonces la cara mostró plenamente su fealdad, aquella fealdad acentuada por la viruela y que tanto aterrara a los lusitanos y a los correntinos, a las mujeres en rezo para no ser violadas por semejante monstruo, a los niños de sus peores pesadillas, a los baguales que él escogía para domar, a los desertores que comparecían a su juicio, a los bichos, incluso las fieras que encontraba a su paso por el escabroso territorio de su tierra. Feo al punto de que la muerte no lo emparejaba con su común fealdad, como se supone debe ser el hijo del pecador o el hijo del pecado cometido por un cura en las carnes de una india, como una marca del propio Lucifer, que no había conseguido sacarse ni con todas las plegarias de la Santa Madre Iglesia recitadas cada día de su vida desde joven. Torvos ojos rasgados, cejudo, terrible turbulencia que los altos pómulos y la trompa parecían contener apenas. ¿Merecería acaso un rostro tan feo que la historia lo mirase? Dijo. Yo solo quiero contarle mi historia, general, no por mí, que no importa, sino por mis bravos. No es justo que hayan peleado tanto para que después los gusanos le coman hasta los nombres. Y aquí pasaron por su cabeza, por lo que cabe llamar el cerebro de su alma, algunos rostros nítidos. Vicente Tiraparé, Miguel Maracayú, Javier Arapotí, Fray José Leonardo Acevedo, Capitán Javier Cití, Juan Asensio Abearé, Ignacio Mbaidé, Comandante Pantaleón Sotelo, José López Chico,
comandante Blas Urié, Baquiano Lázaro Guayaca, Manuel Antonio Uraeté. Una instantánea sucesión de rasgos en los más diversos gestos: dolor, euforia, carcajada, cavilación, tristeza, grito de batalla. Casi todos los indios, oscuros, como tallados a machete. Si por lo menos vuecencia conoce lo que hicieron, cómo regalaron el pellejo, con cuánto coraje defendieron a la patria, yo sabré deshacerme aquí tranquilo. Nuevamente le contestó el silencio. El cacique Andrés remachó la idea. Que lo sepa, vuecencia. Será como si ellos también entraran allá arriba, bien arriba, donde esperan a vuecencia. Había concebido aquel propósito en la prisión de la isla Las Cobras, cercana ya a su muerte, y quizá para que las humillaciones no lo enloquecieran. Uno de esos capítulos de su existencia en que aparecía con mayor fuerza la extraña particularidad de su suerte, ser la sombra de la luz del general. La contradicción estaba escrita ya en la sangre, antes de que los dos nacieran. Puro hispano el uno, mestizo y guacho el otro, y para peor, engendrado en la transgresión al sagrado celibato. La crianza iría acentuando las diferencias. Mientras el general niño aprendía modales aristocráticos, él, Andrés, se revolcaba en la tierra colorada de la aldea de Santo Tomé, raramente rozado por las enseñanzas que algún cura impartía al voleo entre los indiecitos. Cuando el general, casi adolescente, estudiaba en el Real Seminario de Nobles en Madrid, él aprendía a garrapatear sus primeras frases completas a duras penas y por un misterioso empecinamiento. Mucho le costaría alcanzar, ya hombre, algo de la instrucción que el otro había obtenido siendo muchacho todavía. Mucho desesperarse con sus entendederas, incluso cuando ya las guerras reclamaban su atención. Después, la historia militar de ambos marcaría a fuego su atención. Después, al general, el destino le daría un ejército poderoso, con buenas armas, prontamente disciplinado. A él, una indiada andrajosa que debía disimular con temeridades su falta de pertrechos y con gritos los ruidos de sus tripas. Cuando el general entraba en la fama inmortal cruzando los Andes, él y sus indios huían perseguidos por esteros infernales, casi sin esperanzas de salvación. Cuando el general coronaba su gloria con su expedición al Perú, a él lo acariciaban las cucarachas en su celda de la isla Las Cobras. Pero, como se dijo, no era tan curiosa fatalidad lo que quería enseñarle al general. Deseaba, sí, que éste supiese cuánto la patria debía a aquellos indios. La patria y la gloria misma del general, pues ninguna de las dos hubiese resultado posible sin aquella defensa desesperada que contuvo a los portugueses. Poco hubiese servido la libertad conquistada por un lado contra los españoles si por otro lado invadían los lusitanos. Y si vuecencia no quiere conversar conmigo mirándome un ratito, sabrá todo. Un ratito solamente. En mi cara están todos mis bravos, general, con sus caras y sus hombres, sus nombres y sus formas de pelear y de morir bien anotados. Así habló el cacique Andrés Guazurarí en aquel desierto, mientras oteaba a la distancia, aguardando al general José Francisco de San Martín, recién pasado a mejor vida. Eso y varios pensamientos más le dijo, un poco en español, otro poco en portugués, otro en guaraní, y también trató de imaginar la aparición del general por el camino. Tanto esperar allí, ya había visto pasar a unos cuantos espíritus excelsos. La misma carroza los traía, un único vehículo bastaba. El sitio al que llevaba aquel camino no admitía
sino escasas eminencias, las supremas. Una carroza negra y brillante, pese al polvo, con firuletes tallados que un degollado conducía. El auriga se había vuelto su cómplice, por familiarizarse con él, de hallarlo acechando invariablemente en el camino. Era un soldado antiguo, con una coraza en el pecho y un casco con un penacho mustio. Las piernas, las momias de las piernas, cubiertas solo por las tiras de una especie de sandalias que llegaban hasta las rodillas. Impresionaba por gigantesco y por la línea negra de la degolladura que hacía que su cabeza se viera flotando sobre el tronco. La visera del casco, siempre baja y que le tapaba hasta la nariz, aumentaba ese efecto. Una vez, en un viaje de vuelta, frenó la carroza y mientras acomodaba los arneses, entabló una conversación con el cacique. Andrés le contó a quién esperaba y con cuáles intenciones, y en una segunda ocasión la sacó la promesa de una fugaz parada cuando el general viniese. Pero el general vendría con escolta. Alguien tan glorioso no entraría a la muerte sin comitiva. Recientemente la carroza había traído a un poeta, cuya escolta resultaba espectacular. Tigres, enanos alados, bellísimas muchachas desnudas, grandes pájaros en llamas. Un emperador había pasado con un ejército interminable. Un científico acompañado por seres increíbles que, según el cochero, dijera luego, habitarían alguna vez la Tierra gracias a los inventos del científico. Animales con cabezas humanas, humanos con patas y rabos animales, hombres plantas y animales plantas, con follajes que le salían por las orejas y otros agujeros, escuadrones de hombres idénticos y perfectos. ¿Cómo iba a venir sin escolta el general? Si querés, te presto mis ángeles, che jefe, dijo, pensó el cacique. Recordaba un episodio digno de toda memoria. Había ocurrido al abandonar a Andrés con sus guaraníes la ciudad de Corrientes, tras la invasión a que lo obligara la destitución de su aliado, el gobernador Juan Bautista Méndez. Durante 7 meses le dio a Andrés ejercer el gobierno provincial. No necesitó emplear más dureza que para algunas sugestiones, como el mandar a deshiervar la plaza a los principales caballeros lugareños y que unas señoritas casaderas bailasen para sus indios en una fiesta pública. Lo demás lo hizo el cagazo de los correntinos, que redujo a mero rencor la humillación de sentirse gobernado por un cacique maloliente. Como otra burla hacia aquellos copetudos, dispuso que sus mujeres confeccionaran trajes y alas de ángeles con cañas y telas que algunos indios lucieron en cierta ceremonia religiosa. Días más tarde, al dejar la ciudad para siempre, ordenó que dichos ángeles los escoltaran. Se habrán mascado furia los correntinos viendo alejarse aquel ejército medio en cuero, precedido por alas que se agitaban al galope. Nota del autor. Jane y Anne Postlethwaite, hijas de un comerciante inglés radicado en Corrientes cuando Andrés Guasulari ejerció su gobierno, refieren este episodio en sus memorias. Pero con o sin cortejo el general lo escucharía. El general no tenía por qué negarle su atención por un rato y el cochero no iba a fallar. Además, poco tiempo antes había repetido de nuevo aquel sueño en que 2 niños se encontraban. Una premonición clara. Ahora, por fin se confirmaría que aquellos niños eran el general y él. Lo que venía creyendo desde que soñó el encuentro por primera vez, todavía en vida y con salud. Incluso había llegado a pensar que el encuentro aconteció realmente. Solo que la memoria no podía mostrarlo fuera de los sueños porque lo guardaba demasiado hondo.
por tratarse de un recuerdo remoto. Los hechos presentaban ligeras variaciones. Algunas veces el general Niño estaba sentado en una piedra, pensativo. Otras, subido a un árbol. En una ocasión charlaban. En otra el general Niño ni siquiera lo miraba. Permanecía ensimismado, dejándose observar. Sin embargo, el río estaba siempre en el sueño, y esto daba razón suficiente a la fervorosa idea de que el encuentro había sucedido en realidad. Aunque tampoco lo recordaba, por supuesto, no parecía improbable que él hubiese navegado por aquel río hasta la aldea del general, siendo muy gurí, en alguna de las barcazas que transportaban los productos enviados por los pobladores de Santo Tomé para vender al sur. ¿Y por qué no creer que el general también tenía aquel sueño? ¿Por qué no creer que el general también deseaba el encuentro o el reencuentro, si seguramente en sus campañas había recibido información sobre el cacique loco que cuidaba la patria por el este? Por favor, general, es un honor demasiado grande para mí. No puedo aceptar su agradecimiento. Faltaba más, amigo. Usted se lo merece. Vuecencia me confunde. No sé cómo expresarme. Pero en fin, me allano al homenaje en nombre de mis indios. Entonces, una voz le dijo desde el cielo: deja en paz a tus indios. No uses más a esos valientes. Miró hacia arriba y vio un ave oscura que volaba en círculos sobre él. Un carancho, un descomunal carancho que planeaba con nubes en las alas. No, un carancho no alcanzaría jamás tamaño vuelo. Un águila. En su vida había visto un águila, pero debía ser un águila. No existía otro pájaro tan gigantesco, añadió él. A vos te mueve el resentimiento, Guasurarí. Por resentimiento arrastraste a tu gente a esa guerra. ¿Qué más te daba un amo que otro? ¿Qué más obedecer en lengua castellana o en portugués? ¿Qué más Artigas o Buenos Aires? Por resentimiento perteneces allí, porfiándole a la muerte, con la estúpida esperanza de que el general reconozca tu heroísmo. ¿Qué heroísmo, Guasurarí?